Vamos a la semana número 4. ¿Sí? Y en la semana número 4 nosotros hacemos una introducción o las bases al método simplex. Entonces, lo primero es lo siguiente, ¿qué es el método simplex? O bueno, ¿qué nosotros podemos tener presente cuando nos hablen de método simplex? Porque pues, ¿qué es? Es un método numérico realmente, pero ¿qué podemos ver o entender como método simplex? Entonces, ¿qué es el método simplex? Entonces, el método simplex nosotros lo vamos a entender como un método para resolver problemas de optimización lineal o problemas de programación lineal. Problemas de programación lineal. Digamos que es el método por excelencia. Cualquier otro método que se utilice en optimización lineal en el curso de investigación de operaciones no es más que una variante del método simplex. ¿Listo? Ahora, ¿cómo actúa o cuál es la idea general del método simplex? Recuerden que cuando nosotros teníamos un problema de optimización lineal, es decir, minimizar o maximizar una función objetivo, una función de costos z igual a C1 por X1 más C2 por X2 y así sucesivamente puedo tener n variables, Cn por Xn, sujeto a unas restricciones, ¿sí? Restricción 1, restricción 2, restricción 3 como las que nosotros teníamos. Lo que pasaba era lo siguiente, dependiendo de la cantidad de restricciones, por ejemplo, en el método gráfico lo que pasaba era que yo graficaba las restricciones, es decir, miraba mi región factible, la graficaba y entonces cuando yo dibujaba mi región factible en un problema de optimización lineal, lo que me daba como resultado era un polígono. ¿Listo? Dependiendo de las características de ese polígono, entonces uno lo que hacía era que buscaba los máximos o los mínimos en esos vértices que resultaban de ese polígono. Entonces usted buscaba el máximo o el mínimo aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí, en los vértices. ¿Listo? Eso cuando teníamos apenas un problema de optimización lineal con dos variables no más. O sea, el que planteamos la vez pasada tenía dos variables y los que se resuelven con método gráfico tenían dos variables. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo tengo más variables, yo no puedo representar gráficamente la situación en un plano cartesiano. Si yo tengo tres variables, ya mi dominio, mi región factible, ya no aparece en el plano cartesiano, sino que aparece en el espacio, al tener tres variables. Y si yo tengo cuatro variables, entonces resulta que ya no voy a tener la región factible en el espacio, sino en un espacio de cuatro dimensiones, pero nosotros no lo podemos percibir. Entonces, y generalmente lo que yo les decía en un principio era, en la vida real usted no tiene una variable o dos variables. Generalmente usted tiene, por ejemplo, 5, 10, 15 variables y en últimas lo que va a tener que suceder es que tenemos que buscar un método numérico que nos permita resolver eso de manera general y que no tengamos que recurrir a la gráfica. Ahora, ¿qué hace el método simplex? El método simplex lo que hace es empezar a buscar cuál es la mejor opción de esos vértices que está ahí. Entonces, se para en un vértice, mira si ese vértice es la mejor opción y si, entonces, por ejemplo, aquí le toma el primer vértice y dice, bueno, aquí está el máximo, si yo quiero un problema de maximización o si yo quiero un problema de minimización, entonces aquí está el máximo, no sé, voy a mirar, ¿qué tengo que hacer? Comparar con los que están al pie. Si llego a tener uno que es una mejor opción, me voy hasta ese. Y llego y me vuelvo y hago la misma pregunta. ¿Es mi mejor opción? ¿Sí o no? Si es la mejor, pues paro ahí. Si no, entonces voy y sigo buscando hasta llegar a la mejor opción. En eso consiste el método simplex. Lo que pasa es que ya la parte matemática de cómo se hace eso, pues es un poco más compleja. Bueno,
Entonces, vamos a ver varias cosas. Primeras aclaraciones varias. Vamos a hablar un poquito de distintas formas de representación de un problema. Vamos a llamar problema de programación lineal y lo vamos a escribir como PPL. ¿Listo? Problema de programación lineal o también problema de optimización lineal, pero diría con una O, pero generalmente en los libros es PPL, problema de programación lineal. ¿Listo? Entonces, hay diferentes formas en las que se puede representar un problema de programación lineal. Digamos que las más comunes son las siguientes. Hay una forma que se llama forma canónica, en la cual la función objetivo es, aquí tenemos dos formas canónicas distintas. Una que es minimizar la función de costos, es decir, z igual a c1 por x1 más c2 por x2 y así sucesivamente. Y las restricciones, sujeto a, las restricciones van a ser todas de mayor o igual. ¿Listo? Y las variables, cada una x1, x2, todas van a ser mayores o iguales que cero. Esa es la forma canónica de un problema de minimización. Es decir, todas las restricciones son mayores o iguales, ¿listo? Y las variables x1, x2, x3, todas las que tengan son mayores o iguales que cero, que es la condición de no negatividad. Eso por un lado. Depende del autor. Entonces hay libros donde la forma canónica la trabajan con minimización y hay otros libros, y ahí es donde yo empiezo a decirles varias cosas. La programación lineal tiene el pequeño problema que al igual que materias como la matemática financiera u otras materias donde hay mucha aplicación en matemáticas, no tienen formas estándar de representarse. Pues, ¿eso qué quiere decir? Pues usted, por ejemplo, si usted va a mirar un libro de cálculo, casi todos dicen lo mismo de la misma manera, pero si usted va a mirar un libro de programación lineal, hay autores que trabajan solamente con problemas de minimización y hay autores que trabajan solamente con problemas de maximización. Es decir, otra forma de ver la forma canónica es maximizar la función de costos, dependiendo de las variables que yo tenga, sujeto a unas restricciones, sujeto a que las restricciones todas tengan desigualdades de menor o igual. ¿Listo? Y obviamente las variables tienen que ser mayores o iguales que cero. Entonces, cuando yo tengo todas las restricciones con menor o igual y es un problema de maximización, decimos que el problema de optimización lineal está en forma canónica. Hay una segunda forma, entonces fíjense que es canónica cuando las restricciones son mayor o igual o menor o igual y es un problema de maximización o minimización. De igual manera, así como hay unas formas canónicas, también hay unas formas estándar. Solamente me voy a concentrar en esas dos. Hay más clasificaciones, pero digamos que estas son las que más me interesan. Estándar. ¿Cuáles son las formas estándar? Si es un problema de minimización, si yo voy a escribir el problema de minimización de forma estándar, mi función objetivo es la misma. C1, x1 más c2 por x2 más cn por xn. Pero para que esté de forma estándar, lo que tiene que pasar es lo siguiente, que las restricciones, y ya van a ver por qué aquí es una matriz, las restricciones son de igualdad y las condiciones sobre las variables es que las variables siempre van a ser mayores o iguales que cero. Fíjense que aquí está la diferencia entre la forma canónica y la forma estándar, que en la forma estándar las restricciones no son de desigualdad, sino todas son de igualdad. Eso para el caso de minimización, para el caso de maximización ocurre exactamente de la misma manera. El problema de maximización en forma estándar consiste en maximizar la función de costos, más C2 por X2 y así sucesivamente, pero las restricciones
lo que tienen que tener es que son restricciones de igualdad. Sujeto A, aquí sujeto A, que las restricciones sean de igualdad. Y obviamente las condiciones de no negatividad es que cada una de las variables objetivo pues tiene que ser mayor o igual que cero. Entonces, ¿cuál de las dos formas se va a utilizar en el método simplex? Entonces, no es la única manera en la que se puede utilizar en el método simplex, pero sí es, digamos que la más cómoda. Entonces, para el uso del método simplex, el método simplex, se suelen tener las siguientes condiciones. O sea, para aplicarlo, digamos que se recomienda tener las siguientes condiciones. Esto que estoy poniendo acá está basado en el texto base que está en la parte inicial de la presentación del curso. ¿Eso para qué? Para que tengan un punto de referencia de trabajo. ¿Listo? Entonces, para el uso se requieren las siguientes dos condiciones. Primero, todas las restricciones son ecuaciones con lado derecho no negativo. Cuando se refiere al lado derecho, acuérdense que las restricciones son desigualdades o igualdades y tienen lado izquierdo y lado derecho. Entonces, el lado derecho es no negativo. Esa es la primera condición que se suele tener antes de usar el método simplex y la segunda condición es que todas las variables son no negativas. Es decir, que en principio nosotros vamos a considerar que nuestras variables van a ser mayores o iguales que cero. En términos reales, lo que significa es que cuando nosotros vamos a resolver un problema utilizando el método simplex, nuestras restricciones van a ser de igualdad, las variables objetivo o las variables que estoy averiguando son mayores o iguales que cero, es decir, son no negativas, y el término independiente en las desigualdades, el lado derecho es no negativo, es decir, mayor o igual que cero. En pocas palabras, lo que va a querer decir esto es que cuando vayamos a aplicar el método simplex, vamos a tener que escribir el problema de optimización primero en forma estándar. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que vamos a ver. ¿Cómo se hace para pasar un problema a forma estándar? Ahora, tengo que decirles varias cosas al respecto. Hay libros donde se trabaja solo con minimización y hay libros donde solo se trabaja con maximización. ¿Por qué? Por lo siguiente. Una notica aquí. Un problema de maximización se puede transformar, se puede transformar en un problema de minimización. Y viceversa también se puede. Es decir, un problema de minimización se puede transformar en un problema de maximización. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué es lo que hacen en los libros? En los libros lo que hacen es, pues si un problema se puede transformar en otro, entonces yo escojo uno de esos dos y trabajo solamente con ese. Y realizo toda mi teoría y todas mis aplicaciones con ese. Entonces habrá libros donde ustedes encuentren que el problema se aborda desde la minimización y hay otros problemas donde se abordan solamente, otros libros donde solamente se aborda la maximización.
Entonces, ¿eso por qué lo aclaro? Porque puede pasar que ustedes lleguen a confundirse si encuentran diferentes tipos de abordar el mismo problema. Ejemplo, ¿y por qué un problema de maximización se puede transformar en un problema de minimización? Por lo siguiente. Vamos a devolvernos un poquito a las matemáticas que nosotros vimos en el colegio en álgebra. En álgebra, nosotros vimos, por ejemplo, que una función cuadrática tenía como gráfica una parábola. Me voy a salir un momentico de la parte lineal. Voy a ir ahora a la parte cuadrática. Esa, como tal, esa parábola tenía un máximo. El máximo se da aquí y el valor máximo es el que se da aquí. ¿Cómo hago yo para transformar ese problema en un problema de minimización? Si yo multiplico, o bueno, ¿cómo hago para volverlo equivalente a un problema de minimización? Cuando yo cojo una función y la multiplico por un número negativo, lo que hace es que lo que está positivo se lo vuelve negativo y lo que está negativo se vuelve positivo. Es decir, si yo multiplico por -1 la función, por -1 la función, lo que va a pasar es que igual el mínimo, en este caso, este es el máximo, el máximo es el dominio, el máximo es el x, x1, x2, y el valor que toma es el z, o el valor el de la función de costos. Fíjense que el máximo y el mínimo quedan ubicados en la misma posición. En el eje horizontal, el máximo y el mínimo quedan iguales. Entonces, lo único que va a cambiar aquí es que el mínimo se va a dar en el negativo de la función. Entonces, si ya bien sea que yo calcule el máximo o el mínimo, el máximo y el mínimo quedan en el mismo lugar. La diferencia está el valor que toma el máximo y el valor que toma el mínimo. ¿Listo? Pero como tal el mínimo queda en la misma posición. Entonces lo que pasa ahí es lo siguiente. Cuando yo tengo un problema de minimización y yo lo quiero pasar a un problema de maximización, entonces supongamos que yo tengo un problema de minimizar una función z igual a c1 por x1 más c2 por x2 y así sucesivamente, sujeto a las restricciones, sujeto a las restricciones a por x igual a b y que x sea mayor o igual que 0, fíjense que lo tengo en forma estándar. Si yo quiero transformar ese problema en un problema de maximización y que siga teniendo el mismo máximo y que siga cumpliendo con lo que yo estoy pidiendo, lo hago de la siguiente manera. Lo que yo hago es multiplicar la función objetivo por -1. Es decir, esto es equivalente, es matemáticamente equivalente al siguiente problema. Y es el problema de maximizar. Uy. Y entonces lo que yo hago es multiplicar por -1. Si yo multiplico por -1 la función, entonces pongo maximizar el negativo de la función. Ah, perdón, aquí viene con menos. Cn por xn. Y las restricciones quedan exactamente iguales. Es decir, el máximo y el mínimo no pasa nada en la región factible. La región factible es la misma, pero si yo quiero resolver un problema de minimización y yo solamente encontré libros que resolvían problemas de maximización, yo puedo transformar uno en el otro. Simplemente si es de minimización y lo quiero convertir en maximización, lo que hago es maximizar el negativo de esa función. Y viceversa, si yo tengo el problema de maximización y quiero convertirlo en un problema de minimización, entonces yo lo que hago es coger la función objetivo y multiplicarla por -1. Eso es lo único que hay que hacer. En ese sentido, por eso uno encuentra que los libros de investigación de operaciones lo que hacen es escoger un camino. O todo lo trabajan con minimización o todo lo trabajan con maximización. ¿Listo? Eso por un lado. Eso quiere decir que es conveniente para nosotros trabajar bajo un mismo marco de referencia. Por eso es que hay un texto base. En este texto base, en el de Taja, que es un clásico de la investigación de operaciones, todos los problemas se llevan a problemas de maximización. ¿Listo? Ustedes pueden observar, todos los problemas se llevan a problemas de maximización. Y ese es el camino que nosotros vamos a seguir todos. Es decir, todos vamos a tener el mismo marco de referencia para poder aplicar los mismos métodos. Porque si yo empiezo a dispersarme en autores, entonces
voy a empezar a enloquecerlos acá con la notación y con las diferencias. Entonces, nos vamos a concentrar principalmente en métodos de maximización. Ya saben que si yo quiero minimizar, pues lo transformo un problema de maximización multiplicando por -1 la función objetivo. Entonces, vamos a volver a nuestro problema. Nuestro problema es el siguiente. Cuando yo voy a aplicar el método simplex, todos los problemas en adelante, vamos a llevar el método simplex, o bueno, para usar el método simplex, el método simplex, llevaremos los problemas de programación lineal, a la forma maximizar, entonces todos los vamos a llevar a la forma de maximizar z igual a una función de costos C1 por X1, C2 por X2, y así tantas constantes como tantas variables como yo tenga, Cn por Xn, sujeto a unas restricciones de igualdad, es decir, tengo que llevar todas las restricciones de igualdad y todas las variables van a ser mayores o iguales que cero. Entonces, todos los problemas que vayamos a resolver de programación lineal, sean de maximización, de minimización, de restricciones mayor o igual o menor o igual, todos los vamos a llevar a esta forma, antes de aplicar el método. Eso por un lado. Ahora, entonces vamos a ver algunas claves importantes para utilizar, para poder llegar a esta forma. Entonces, una anotación o anotaciones aquí. Nota. Supongamos que yo tengo la siguiente, vamos a poner aquí un ejemplo. Supongamos que yo tengo la siguiente desigualdad. Yo tengo 6x1 más 4x2 menor o igual que 24. ¿Listo? Eso es una restricción que tiene una desigualdad. Si yo quiero llevarla a hacer una restricción con igualdad, entonces fíjense en lo siguiente. Lo que dice esta desigualdad es que este objeto matemático es menor o igual que 24. Que sea menor o igual quiere decir que probablemente le falta un poquito para llegar a ser 24. Entonces, para transformar esta desigualdad, ¿sí?, en una desigualdad, en una igualdad, lo que yo hago es agregar. Si aquí le falta un poquito para llegar a ser 24, pues yo le agrego ese poquito. Entonces, en este caso, para transformar la desigualdad en una igualdad, se agrega una variable artificial llamada variable de holgura. Entonces, variable de holgura. ¿Y cuál es esa variable de holgura? Entonces, cuando usted tiene una desigualdad, dice 6x1 más 4x2 es menor o igual que 24, quiere decir que le falta un poquito para llegar a 24. Entonces, para que llegue a 24, yo le agrego ese poquito. Le agrego una variable que va a representar ese poquito que hace falta. Generalmente en el texto que nosotros tenemos como base, las variables de holgura se representan con la letra S. Entonces le agrega S1, que va a ser una variable de holgura, y ya cuando le agrego ese poquito que me hacía falta, ahora sí es igual a 24. ¿Cuál es la condición de esa variable de holgura? Pues si aquí hacía falta un poquito para llegar a 24, lo que tiene que pasar es que esa variable de holgura tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Cuánto vale esa variable de holgura? No lo sabemos en este momento. Simplemente sabemos que le falta un poquito para llegar a 24, entonces a ese poquito yo le llamo variable de holgura y será S1. De esa manera, agregando esa variable de holgura, ¿sí?, agregando esto que me hacía falta, transformo una desigualdad en una igualdad. ¿Listo? ¿Hay alguna duda sobre lo que acabo de decir? Porque generalmente esto ya empieza a generar dudas a estas alturas.
Levantan la mano si llegan a tener dudas, porfa. ¿Listo? Entonces, cuando tengo una desigualdad de menor o igual, lo que se hace es agregar una variable artificial, esa variable se llama variable de holgura, para transformar el problema en un problema de igualdad, una desigualdad de una igualdad. Eh, otro, otro ejemplo. Vamos acá varios ejemplos bueno, otro ejemplo para que quede un poquito más claro. Ejemplo. Supongamos que yo tengo dos desigualdades. 2x1 más x2 menor o igual que 4 y otra desigualdad que es x1 más 2x2 menor o igual que 5, x1 y x2 mayores o iguales que 0. Fíjense que eso es una región factible. Fíjense que de, en el problema de maximización en forma estándar, las igualdades van sobre estas restricciones. Se conserva que cada una de las variables tiene que ser mayor o igual que 0. Es decir, el problema no está aquí en que x1 y x2 sea mayor o igual que 0 porque esa es la condición de no negatividad, sino que el problema está en estas dos restricciones, en esta que tiene menor o igual y esta que tiene menor o igual. ¿Cómo se hace para transformarlo en un problema que tenga solamente restricciones de igualdad? John, cuénteme. Profe, siempre la variable va a ser mayor o igual a cero. Siempre nosotros vamos a encontrar eso. Por ahora, el método simplex va a considerar eso. Sí, por ahora. Después va a haber variaciones del método, pero el método simplex en su forma más básica considera que las variables son no negativas. ¿Listo? Listo, Siempre. profe. ¿Listo? Perfecto. Entonces, entonces este pedacito no pasa nada porque ahí se cumple con que las variables son no negativas. El problema está en esta restricción y en esta. Como son restricciones de menor o igual, lo que yo hago es agregar para convertirlas ¿qué? En restricciones con igualdad, agregar una variable de holgura. Es decir, si yo tengo 2x1 más x2 menor o igual que 4, significa que yo le debo agregar un pedacito más para que sea exactamente 4. Y en el caso de la segunda restricción, si yo tengo que x1 más 2x2 menor o igual que 5, significa que yo le tengo que agregar un poquito para que sea 5. Y entonces, si ya esta se llamaba S1, la otra la voy a llamar S2 para diferenciarlas. ¿Listo? Y así, ahora que x1 y x2 sean mayores o iguales que 0 no pasa nada. Y las variables de holgura también tienen que ser mayores o iguales que 0. ¿Listo? Entonces, de esa manera yo transformo un problema de restricciones con desigualdad en un problema de restricciones con igualdad. ¿Listo? Ese es otro ejemplo. Ahora, no sé si sobre este ejemplo tienen alguna pregunta. Listo. Ahora, vamos con otro ejemplo. Diana, tiene la mano levantada. Profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Es decir, que siempre para yo tenerlo en igualdad, debo agregarle siempre la cantidad que me haga falta, ¿sí? Le agrego una variable que me representa esa cantidad. Sí. Sí, eso lo tengo que hacer. Ahora, pues si ya la restricción está en igualdad, pues la dejo quieta. Pero si tengo una desigualdad, le agrego, si es menor o igual, porque ahí me hacía falta un poquito, o sea, aquí cuando tengo que esto es menor o igual que 4, significa que me falta un poquito. Entonces esa variable de holgura me va a representar ese poquito que me hacía falta. ¿Listo? La representación la hago con cualquier variable, o sea, puedo usar cualquier letra que tiene Sí, que ser representada cualquier, bien. cualquier letra que logre diferenciar esa variable de las otras. ¿Sí? Generalmente en el texto que nosotros tenemos como base va a ser la letra S. ¿Listo? Ok, listo. Habrá otros textos donde puede cambiar. ¿Vale? Sí. Listo. John, cuénteme.
Profe, y viceversa, sería en vez de la holgura, para yo de igualdad a desigualdad, sería mayor o igual. No, ya cuando es de igualdad a desigualdad, ya les muestro, no lo vamos a considerar, ¿sí? Porque pues digamos que para el método simplex lo que necesitamos es llevarlo a igualdad, pero, ¿cómo decirlo acá? Si x es igual a 2, por ejemplo, yo tengo esta ecuación, esta igualdad, ¿cómo la describo yo como una desigualdad? Esto es lo mismo que escribir que x es mayor o igual que 2 y que x es menor o igual que 2 al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a pasar de igualdad a desigualdad, es decir, de aquí para allá, por cada igualdad me salen dos desigualdades. Pero pues es un caso que nosotros no utilizamos, pues porque nosotros vamos a usar es el método simplex. Y el método simplex nos pide que llevemos ese problema a un problema de igualdad. ¿Listo? Ok, ok, profe, gracias. Eso, vale, con gusto. Listo. Ahora. Ese es un ejemplo. Ahora mire otro ejemplo. Ahora supongamos que mi restricción no es de menor o igual, sino de mayor o igual. Supongamos que yo tengo la restricción 6x1 más 4x2, ya no menor o igual que 4, sino por ejemplo, no que 24, sino mayor o igual que 24. ¿Sí? Si yo lo leo de esta manera, fíjense que es distinto al que tenía inicialmente. El que puse de ejemplo ahorita era al revés. 6x1 más 4x2 era menor o igual que 24. En ese caso nos hacía un poquito, falta un poquito para llegar a 24. ¿Sí? Ahora, aquí lo que está pasando es que este valor es mayor o igual que este. Significa que no, a este le está faltando o le está sobrando. Está sobrando. Le está sobrando. Entonces ahí la forma en la que yo uso la variable de holgura es diferente. Como sé que me está sobrando, en vez de sumar, ¿qué debo hacer, muchachos? Restar. Negativo. Le resto una variable de holgura. Y ahí sí se me convierte en una igualdad. ¿Listo? Claro, esa variable de holgura así tiene que ser mayor o igual que 0 para que la resta tenga sentido ahí, para que le quite, no le ponga más. Entonces, cuando tengo que me paso, que no es mayor o igual, entonces lo que hago es quitarle lo que me hace falta y eso lo represento por medio de una variable de holgura. ¿Listo? ¿Queda claro eso, muchachos? Sí, profe. Bueno, listo, perfecto. Ahora, digamos que ahí viene otro detalle. Entonces vamos a ya a utilizar eso mismo, pero ya con problemas de optimización completos, es decir, problemas que tengan también la función objetivo, ¿vale? Entonces, ojo con esto. Ojo con esto. Entonces, vamos con otro ejemplo. Vamos a ponerlo ya con la función objetivo. Supongamos que yo tengo un problema de maximizar z igual a 5x1 más 4x2. ¿Listo? 5x1 más 4x2. Sujeto A. No sé si les parece conocido. Sí, es el sujeto A que 6x1 más 4x2 sea menor o igual que 24. Que x1 más 2x2 sea menor o igual que 6, menos x1 más x2 que sea menor o igual que 1, x2 que sea menor o igual que 2 y x1 y x2 que sean mayores o iguales que 0. ¿Listo? Lo que queremos hacer aquí es dejarlo listo para utilizar el método simplex. ¿Y qué sería dejarlo listo para utilizar el método simplex? Llevarlo a una forma en la que las restricciones de no negatividad, estas siguen iguales, es decir, esta no les hacemos nada. Le agregamos más variables, pero no para que cambie esto. Pero las demás restricciones sí las transformamos en una restricción de igualdad. ¿Cómo? Pues de la misma manera como lo acabamos de hacer. Por ejemplo, ¿cómo quedaría la primera restricción? 6x1 Sí, señor. más 6x1 más 4x2
más S1 igual Ajá, a 24. igual a 24. Perfecto. ¿Cómo quedaría la siguiente, muchachos? X1 más 2x2 Ajá. más S1 Ese menos, no. Más S2 perdón, para que los... S2. Sí, S2, eso. correcto. Igual a A Igual 6. a 6. 6. Perfecto. Listo. ¿Sí ven? Y así, digamos que las otras funcionan de manera similar. Entonces aquí sería menos X1 más X2 Hey, más, señor. la pregunta, Sí, Más señor. ese. la primera no debería quedar ese S1 menos S1, diría. Aquí no, en este ejemplo no, ¿Ese porque no? aquí no, porque lo siguiente, porque aquí tengo que esta parte es menor o igual que 24, ¿sí? Entonces lo que me hace falta es agregarle un poquito para que llegue a ser 24. Ah, listo, ok. ¿Listo? Eso fue, gracias. Si fuera así, si fuera la desigualdad en este sentido, ahí sí le resto, ¿vale? Ah, Listo. Y bueno, esta otra, digamos, ¿cómo quedaría? Entonces, esta que está aquí, Profesor, perdone, es como, siempre va a ser como una constante, ¿verdad? ¿quién? ¿Ese que yo ponga? Sí, cuando sea el signo, entonces le ponemos menos S1, cuando nos cambie el signo sería más S2, es lo que entiendo. Sí, lo que pasa es que digamos que prefiero no decirlo de esa manera porque digamos que la idea es que ustedes comprendan qué es lo que se está haciendo, pero si lo pongo en términos de lo que siempre va a pasar es sí. Es decir, cuando tengo menor o igual, entonces aquí le pongo más S1. Y si tengo mayor o igual, entonces le pongo menos S1, S2, S3. ¿Listo? Pero prefiero que lo entiendan o que lo Ok, interpreten para que digamos que cuando uno se lo aprende de memoria y uno a veces no lo tiene tan seguro en la memoria, entonces uno puede empezar a dudar. Entonces, digamos aquí con la interpretación ayuda un poquito a que no duden tanto en caso de encontrarse en una situación de esas. ¿Listo? Profe, Señora. no, era eso lo que está haciendo, que le faltaba igualar a 1. Ah, perfecto, gracias, sí, lo olvidé, gracias. Eh, eso está muy bien porque a veces uno se equivoca escribiendo, entonces está muy bien que me acuerden de eso. Listo, y la otra cosa es que ya tengo más variables, entonces x1, x2, y las variables de holgura, todas tendrían que ser mayores o iguales que 0. ¿Listo? Eso es lo que pasa con las restricciones. Ahora, la función objetivo. ¿Qué es lo que tiene que pasar con la función objetivo? Que esas variables adicionales, ¿listo? S1, S2, S3, S4. Fíjense que si yo cambio la función objetivo, ¿sí? Entonces me puede cambiar el máximo o el mínimo, dependiendo de cómo lo haga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo agrego esas funciones, esas variables, pero esas variables no tienen que tener costo. Es decir, esas variables tendrían costo cero. Es decir, que aquí en la función objetivo me quedarían z igual a 5x1 más 4x2 y aquí sería más 0s1, es decir, no tienen costo. Entonces, esas variables son variables auxiliares, pero para que no me dañen el problema de optimización lineal, es decir, para que no sirve de nada que yo las ponga si me va a dar otro resultado. Yo las voy a poner como variables auxiliares, pero el resultado me tiene que dar el que estoy buscando. Entonces se ponen en las restricciones, pero van a tener costo cero para que no me afecten la función de costo. Es decir, no van a ir en la función de costos. ¿Listo? O se entiende que tienen costo cero. Entonces, así se hace para dejar el problema ya listo para aplicar el método simplex. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo. Bueno, ahora, yo les comentaba ya para... Ah, bueno, voy a parar ahí un momento. Antes de avanzar, porque viene la parte ya algebraica del asunto, antes de avanzar, aprovechemos y hagamos un pare ahí. Como me han mencionado que tienen dificultades en la actividad calificable, en este momento vamos a parar ahí
y vamos a hacer lo siguiente. Si tienen dudas de temas anteriores, entonces aprovechen este momento para hacerlo. Entonces, por favor, levanten la mano y quien tenga dudas, si quiera revisar alguna cosa de temas anteriores, con mucho gusto. ¿Con quién empezamos? ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe. profe, ahí se escucha. Ah, listo, sí. 2 golpes para decir que sí, uno para decir que no. Bueno, muchachos, o sea, listo. Michelle, cuéntame. Hola, profe, buenas noches. Hola, Michelle, buenas noches. Bueno, la verdad, mi pregunta es del tema de hoy. Sí. Es que no entiendo por qué la variable de holgura en las no variables, o sea, que en lo último de x1, x2, ¿por qué van, o sea, por qué van esas cuatro variables de holgura? O sea, S1, S2, Eh, S3, S4. bueno, para poder responder a eso, yo tengo una pregunta que hacerle. ¿Es claro para qué se utiliza esta variable S1? Sí, sí, señor. Sí, entonces, En por caso ejemplo, de que haga falta o en que toque restarle para que quede la exact- igualdad. exactamente. Entonces, su propósito es que pasemos de una restricción de desigualdad a una restricción de igualdad. Eso por un lado, Sí. ¿cierto? Ahora, digamos que esa variable de holgura que yo tengo para la primera restricción no tiene por qué ser la misma para la segunda, ¿sí? O sea, porque son dos restricciones distintas, ¿sí? Ok. Entonces, por esa razón es que si yo tengo aquí 5 restricciones y a cada una toca ponerle una variable de holgura, entonces cada una va a tener un nombre distinto, porque o sea, porque las restricciones vienen de manera independiente, ¿sí? Esa es la razón de ser de esas 4 variables de holgura que están ahí. No sé si eso le ayuda a comprender el por qué están ahí. No, sí, o sea, sí entiendo eso, sí Sí, entiendo que, o sea, son cuatro variables diferentes. A lo que no es porque abajo en las no variables, que es x1 como x2, pues tienen que aparecer esas variables de holgura. bueno, porque cuando yo ingreso las variables de holgura, tengo que garantizar que esas variables de holgura también sean mayores o iguales que cero, ¿sí? ¿Por qué? Ah, ok, sí, sí, ya entendí eso. Pues porque si yo aquí no garantizo que esto es mayor o igual que cero, puede que la igualdad no se me cumpla, porque si ese uno llega a ser negativo, entonces en vez de sumarle, ¿qué va a pasar? Le voy a empezar a restar, ¿sí? Sí, Entonces, esas condiciones, o sea, se agregan en las condiciones de no negatividad, ¿sí? Para garantizar que tenga sentido lo que nosotros acabamos de hacer. ¿Listo? entendido. Muchas gracias, profe. Vale, con gusto, Michelle. John, cuénteme. Profe, no, era la pregunta por qué la variable de holgura en el último punto no se le antepone el signo negativo antes de. El signo negativo, ¿en cuál último? ¿En esto o en el anterior? En ese, pero en el último dice x1, x2 mayor o igual a 0, que va al x1, x2, variable de Ah, holgura a S1. sí, entonces acá, o sea, las condiciones de no negatividad, x1 y x2 mayores o iguales que cero, esas no se tocan, porque el problema en forma estándar, sí, ¿dónde lo tengo? El problema en forma estándar me dice, venga a ver si lo tengo por acá arribita, sí, acá lo tengo. El problema en forma estándar me dice que las restricciones tienen que ser de igualdad, ¿cierto? Pero las variables siguen siendo mayores o iguales que cero, ¿sí? Entonces, cuando yo voy aquí al problema, pasa lo siguiente. Yo tengo aquí que x1 y x2 tienen que ser mayores o iguales que cero. Es decir, sobre las variables como tal, yo sigo manteniendo la condición de que tienen que ser mayores o iguales que cero. Y las demás variables que yo agregué también van a tener que ser mayores o iguales que cero, por lo que les comentaba. Si yo no garantizo esto, aquí puede que yo esté restando y el propósito no es ese. Entonces, esas restricciones no se tocan. Es decir, yo siempre debo garantizar, para aplicar el método simplex, que las variables tienen que ser mayores o iguales que cero, todas las variables,
Las únicas que se me afectan son las restricciones que no tienen que ver con el signo de esas variables. ¿Listo? Es decir, las únicas que se me afectan son estas. Esta no. ¿Listo? Esta sigue siendo una restricción con desigualdad. No sé si Ok, profe. eso, no sé si eso es lo que me estaba consultando. Sí, profe, eso era. Gracias. Ah, listo. Vale, vale, perfecto. Diego García. Profe, usted nos dice que esa variable de orgullo, de holgura, perdón, Sí, señor. Sí. a la final va a ser cero, El ¿cierto? costo va a ser El cero. Ojo, costo, entonces, ¿para el qué yo costo. la voy a colocar si igual el costo va a ser cero? O sea, no va a influir dentro de él. O sea, es simplemente un requisito que tiene la fórmula para decir que ya esa desigualdad quedó en igualdad, porque pues la verdad no le veo La utilidad, la del sentido. ¿Sí? exacto el sentido Sí. a poner eso, porque si yo de pronto no se la coloco, usted en el examen, bueno, digámoslo así, yo estoy presentando un examen y si Sí. no lo coloco, voy a sacar malo porque se supone que tiene que estar ahí para que la desigualdad pase a igualdad, pero a la Listo. hora de aplicarlo no va a tener ningún valor. Listo. Entonces, la respuesta a eso es la siguiente. Es una muy buena pregunta. Primero, la variable de holgura no es cero. Puede que no sea cero. Lo que estamos considerando es que su costo o su influencia en la función de costos va a ser cero. Es decir, después de resolver el método, yo puedo calcular y me va a salir que ese uno vale, por ejemplo, 2, ¿sí? Pero es una variable realmente que funciona como variable auxiliar. ¿En qué sentido? El método numérico, lo que pasa es que la razón de ser de esas variables de holgura es una razón de ser estrictamente matemática, ¿sí? Por ejemplo, el método, digamos que la forma como funciona el método requiere lo siguiente. ¿Se acuerdan que cuando nosotros graficábamos las desigualdades, ¿cierto? Primero considerábamos las igualdades, ¿sí? Y después miramos en qué región se cumplía. Entonces, ¿qué pasa? El método simplex sabe, o bueno, cuando uno va a aplicar el método simplex, uno sabe que el máximo o el mínimo no está aquí adentro. ¿Sí? Uno sabe que solamente en la optimización lineal, ¿no? El máximo y el mínimo no está aquí adentro, sino ¿dónde está? Está en los vértices, ¿sí? Eso quiere decir que realmente yo no me voy a preocupar por las desigualdades, sino que lo que hace el método es decir, bueno, entonces me voy a concentrar solamente en esos vértices. ¿Cómo consigo yo esos vértices? Esos vértices los consigo igualando esta ecuación, por ejemplo, con esta y me sale este vértice que está acá. Y esa ecuación que está acá, solamente esta línea, es una restricción de igualdad. Entonces lo que requiere el método es que esas restricciones sean de igualdad. Esas variables son artificiales y se utilizan simplemente para que el método funcione. ¿Listo? Ese es el sentido de esas variables, que el método se pueda utilizar. El método como tal, como les digo, trabaja sobre los vértices y al trabajar sobre los vértices solamente trabaja sobre igualdades. ¿Sí? Entonces esas variables artificiales son variables pues que son artificiales entre comillas porque no están en el problema real, ¿cierto? Pero matemáticamente hablando su utilidad es que me permite calcular el máximo, ¿listo? Entonces no es que valgan cero, su costo es cero, es decir, no tiene influencia sobre la función de costos, porque si yo sí le pongo influencia sobre la función de costos, entonces me va a cambiar el máximo o el mínimo, pero se utilizan es porque el método requiere que se trabaje sobre ecuaciones, sobre igualdades. Entonces esas variables son una herramienta más matemática, ¿sí? Por ejemplo, rara vez uno le da una interpretación en el problema real. En el problema real a mí qué me interesa. En el problema real a mí me interesa cuánto vale x1, cuánto vale x2 y cuánto vale el máximo de esa función, ¿sí? ¿Cuál es el valor máximo de esa función? Lo que pase con S1, S2 y S3 no me preocupa porque son variables en las que yo no estoy interesado. Pero lo que sí garantiza el método matemático es que la solución de este problema es la misma solución que la de este problema. Eso sí lo garantiza el método. Entonces, es la razón de ser de esas variables de holgura
es para que el método simplex se pueda ejecutar. Digamos, son unas variables auxiliares que permiten que el método simplex funcione. Eso es la utilidad. Profesor, Señora. como quien dice, esas variables es para ir despejando, ¿verdad? Más que para ir despejando, es para ir tomando, solamente considerar los vértices de la región factible, ¿sí? Y realmente lo que hacen es que el problema sea más sencillo, ¿sí? Porque si yo, por ejemplo, digamos, si yo me pongo aquí, por ejemplo, tengo infinitas posibilidades en el interior de la región factible, pero si yo ya sé que el máximo o el mínimo está en los vértices, entonces reduzco un problema que tiene infinitas posibilidades y que yo me ponga a buscar por infinitos lugares, lo reduzco a un problema a buscar solamente en los vértices, ¿sí? Y esos vértices van a ser finitos porque dependen de la cantidad de restricciones que yo tenga. Entre más restricciones, pues voy a tener más vértices. Entonces, lo que hacen realmente esas variables es simplemente hacer que el método se concentre en los vértices de esa región factible, no más, que no se concentre en la parte interior. Más que despejar, están hechos para eliminar un montón de casos que no van a ser necesarios ni útiles en el proceso. Entonces, la razón de ser es una razón de ser más matemática que aplicada realmente. Es decir, en la aplicación, cuando usted resuelva el problema de aplicación, no importa qué valor tomen esas variables de holgura, ¿sí? Lo que hay que garantizar es que el problema que usted quería resolver se pudo resolver como efectivamente se esperaba que se resolviera. ¿Listo? Entonces, esa es la razón de ser. La razón de ser no es una razón práctica, sino ya es una razón teórica para que el método funcione. Eso es principalmente. ¿Listo? Listo. Listo, listo. Bueno, Diana tiene la mano levantada. Diana. No, profe, no la había bajado desde que Ah, intervine. vale, no se preocupe. Listo. ¿Qué otras dudas Yo tiene? sí tengo una pregunta, profesor. Bueno, cuénteme, Gloria. A mí lo que me da dificultad es el mínimo, encontrarlo en los vértices, para que usted Sí. me dé un recorderis de ese mínimo. Lo que pasa es que en el caso del mínimo, pues primero ya no vamos a utilizar el método gráfico, pero en el caso del mínimo, entonces pasa lo siguiente. Tengo mi región factible. Tengo mi región factible dibujada, por ejemplo, en el plano cartesiano. ¿Listo? En últimas, para el caso del mínimo y el máximo funciona exactamente igual. ¿En qué sentido? Tengo mi región factible. X1 y X2 acá. Esto también les puede servir un poquito. Si yo uso el método gráfico, lo que pasaría es que, por ejemplo, yo tomo mi función de costos, la grafico, ¿cierto? Y miro hacia dónde crece. Y si yo quiero el máximo, yo quiero saber hacia dónde crece. Y me voy a dar cuenta que crece, por ejemplo, en este sentido. ¿Sí? Si crece en ese sentido, lo que va a pasar es que yo voy a mover esa función de costos lo que más pueda hasta que toque el último de los puntos en la región factible. ¿Sí? Es decir, me muevo hasta que ya me muevo en la dirección donde la función objetivo crece. Uy, un poquito más para acá. ¿Listo? Y ese último punto vendría siendo el máximo. ¿Qué pasa si yo quiero calcular el mínimo? En vez de moverme en la dirección que la función objetivo crece, ¿sí? Yo lo que hago es moverme en el sentido contrario, en el sentido en el que la función objetivo decrece. ¿Listo? Y hago exactamente lo mismo. Entonces yo muevo la función objetivo en esa dirección, pero hacia donde decrece, y la muevo hasta donde ya toque el último punto o los últimos puntos, porque un problema puede tener infinitas soluciones. Y lo muevo hasta llegar al último valor, y ese último valor sería el mínimo, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? En este caso sería el mínimo. Si uno lo quiere ver gráficamente, pero ya sabiendo que el máximo o el mínimo está siempre en los vértices, lo único que yo tengo que hacer, independientemente si es máximo o mínimo, es averiguar cuáles son los vértices, ¿sí?
Y si yo quiero calcular el máximo, entonces yo cojo cada vértice, lo reemplazo en la función objetivo. Por ejemplo, esta. Cojo cada vértice, lo reemplazo. Y el valor más alto que me dé, entonces en ese tengo el máximo. Ahora, si quiero calcular el mínimo, cojo los vértices otra vez y sustituyo en la función objetivo. Y si yo llego ya al sustituir en la función objetivo, obtengo el valor más pequeño, miro cuál es el que tiene el valor más pequeño y este sería el mínimo. Entonces, digamos que están esas dos formas de hacerse. Para efectos prácticos, pues lo mejor es darse cuenta de que toca evaluar en los vértices y ya. Pero digamos que el proceso es el mismo, solamente que si es maximización, miro en la dirección en donde crece. Si es minimización, miro en la dirección en la que decrece. Esa es la única diferencia. Y si evalúo, tomo para el máximo, para el problema de maximización, tomo el valor más alto y para el problema de minimización, tomo el valor más bajo. No sé si eso es lo que me estaba preguntando. Profe, es igual, Sí, con profe, permiso, una ya eso pregunta. era. Ah, listo. Ok. Gracias. Darío, cuénteme. Gracias. Si la función de costos es perpendicular a esa que usted nos mostró allí, o sea, hacia el otro lado, Sí. O sea, ¿cómo se sí. evalúan? Ajá, ¿cómo se evaluarían los mínimos y los máximos allí? De la misma manera. De la misma manera. Primero tengo que establecer hacia dónde crece la función de objetivo. ¿Sí? Es decir, si lo hago gráficamente, tengo que establecer hacia dónde crece la función de objetivo. O la otra opción, si no lo quiero hacer, si hago el diagrama y sé cuáles son los vértices, hago exactamente lo mismo. Si yo quiero calcular el máximo, ¿cierto? Entonces, y tengo que mi función de objetivo es esta, la amarilla. Lo mismo, si yo conozco los vértices, ¿sí? Si conozco los vértices, evalúo en la función de objetivo, reemplazo, y tomo el valor más alto, tomo el valor donde tomo los dos valores donde logre el valor más alto, ¿sí? Y ese sería el máximo, por ejemplo. Entonces funciona exactamente de la misma manera. Ahora, si lo quiero hacer estrictamente en el método gráfico, entonces tengo que dibujar, tomo un valor de z, ¿no? Y ese valor de z me dice, vea, por ejemplo, z igual a 20. Y después hago z igual a 21 o z igual a un valor más alto. Y me doy cuenta que, por ejemplo, la recta se desplazó hacia arriba, supongamos, un ejemplo. ¿Sí? Se desplazó hacia arriba. Esto quiere decir que la dirección de crecimiento, ¿cuál sería? Hacia arriba a la izquierda. Exactamente. Entonces lo que hago es que si yo quiero hacer estrictamente en el sentido gráfico, pues lo que hago es lo mismo, moverme lo que más pueda hasta llegar al último punto que pueda tocar de la región factible. ¿Por qué? Porque sé que entre más mueva la función objetivo hacia en ese sentido, más va a crecer. Obviamente si me salgo de la región factible, pues no me serviría porque tengo que estar sobre estos puntos que están acá. Entonces, por ejemplo, así como está ahí, así como está dibujado ahí, eh, podría ser que solamente tiene un máximo, ¿sí? Uy. Podría ser que solamente tiene un máximo si yo me concentro, por ejemplo, en este de arriba, ¿cierto? O podría ser que si resulta ser paralela a ese lado, voy a poner un poquito más acá, ¿sí? Si resulta ser paralela, ¿cuántos puntos tocaría de la región factible ahí? Infinitos y tendría infinitas soluciones. Pero el principio es lo mismo, el principio es moverme hasta donde ya no dé más. ¿Listo? Entonces, independientemente hacia dónde crezca la función objetivo. ¿Vale? Listo, profe, gracias. Listo. Perfecto, Darío, con gusto. Entonces, muchachos, bueno, ¿qué otra pregunta tienen? Ok, listo. Entonces, de nuevo, esta segunda parte casi siempre va a ser un espacio para ustedes, para que aprovechen y resuelvan dudas. Bueno, ya que no hay dudas, entonces voy a terminar de redondear el método simplex. Lo primero, como les decía, lo primero es que cuando yo tengo el método simplex, hay unas condiciones particulares para empezar a usarlo.
La primera, ojo con esto, aquí está aquí arribita, a ver dónde lo dejé. Formas de un problema de programación lineal, no, aquí arribita, listo. La primera es que todas las restricciones son ecuaciones, es decir, son igualdades con lado derecho no negativo y todas las variables deben ser no negativas. Nos falta mencionar aquí este pedacito. El lado derecho tiene que ser no negativo para, ojo con esto, para el problema que nosotros vamos a abordar de maximización. ¿Listo? Es decir, nosotros escogimos, porque tenemos texto base sobre el cual nosotros nos vamos a mover, nosotros escogimos el problema que está acá. Sí, este. Esta es la forma en la que nosotros vamos a trabajar. Y aquí hay que garantizar que este lado derecho siempre sea no negativo. No negativo significa que sea mayor o igual que 0. Eso quiere decir que, por ejemplo, aquí hay que garantizar que el lado derecho de cada una de esas restricciones sea mayor o igual que 0. ¿Listo? Si no resulta ser mayor o igual que 0, lo que se hace es que se multiplica todo por -1. ¿Sí? Digamos, si yo tengo, por ejemplo, no sé, la ecuación x más 8 igual a -4, por ejemplo, si yo quiero dejar este lado positivo, lo que yo hago es multiplicar toda la ecuación a izquierda y a derecha por -1. Eso quiere decir que esto es lo mismo que hacer -x menos 8 igual a 4. ¿Listo? En caso tal de que lleguen a tener alguna parte que sea menor negativa en el lado derecho. Multiplican todo por -1 y ya quedó. ¿Listo? Eso puede pasar. Ahora, resulta y pasa lo siguiente. Entonces, ahí es donde viene una pregunta que quería evitar hasta este momento, pero hay que hacerla igual. Muchachos, ¿ustedes vieron álgebra lineal? ¿Han visto una materia que se llama álgebra lineal? No, profe, la No, verdad yo no pues, hace recuerdo. muchos años y no me acuerdo. Algunos No, yo la profe. hice. Ok. Yo la hice hace muchos tiempos. Ok, bueno. La base fundamental del método simplex es el álgebra lineal. ¿Listo? ¿En qué sentido? Pues el álgebra lineal es bastante extensa, ¿no? En el siguiente sentido. Fíjense que esto que está acá, sí, que me lo voy a llevar de aquí para abajo. Este problemita que está acá, lo voy a llevar aquí para abajo. Eso que está ahí es nada más y nada menos que un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Es decir, fíjense que el método simplex, si han tenido la oportunidad de revisar su historia, es un método que sale de una necesidad de aplicación. ¿Sí? Cuando ya hacia finales de la primera mitad del siglo XX, ya las empresas empiezan a producir en masa, entonces ya empieza a hacerse necesario buscar un método que permita optimizar esos procesos y aparece el método simplex como resultado de ese problema. Pero ese método simplex tiene una base matemática muy fuerte y esa base matemática está en el álgebra lineal. Es decir, esto que está acá, porque yo les ponía ya minimizar z igual a una función de costos, aquí debería aparecer por x, esto no lo había puesto antes, pero aquí sí había puesto a por x igual a b. Esto que está acá es un sistema de ecuaciones lineales. ¿Listo? ¿Y de qué trata el álgebra lineal? Pues el álgebra lineal trata de resolver sistemas de ecuaciones lineales. Pues la primera aproximación que ustedes tuvieron a los sistemas de ecuaciones lineales fue por allá en el colegio noveno, donde vieron los métodos de sustitución, igualación, eliminación y demás. ¿Sí? Después uno en álgebra lineal o en algunos cursos de matemáticas, como en algunos cálculos o en algunos fundamentos de matemáticas o precálculos, se introduce la parte de sistemas de ecuaciones. Entonces, digamos, usualmente se llega a este curso con eso.
Y si no, pues igual tenemos que no vamos a ver un curso de álgebra lineal, sino que nos vamos a enfocar principalmente en un método para resolver ecuaciones lineales. Esta vez sí les voy a poner una tareita, pues obviamente la tarea siempre va a ser repasar lo que hemos visto, pero esta vez sí va a ser casi que imperativo que ustedes por favor revisen un método para resolver sistemas de ecuaciones que se llama método de eliminación de Gauss-Jordan. ¿Listo? Si bien, pues lo vamos a usar casi, mejor dicho, cuando acaben este curso, ese método va a ser pan comido para ustedes, pero sí es importante que lo empiecen a revisar. Si no lo recuerdan, que lo empiecen a recordar. Es una generalización del método de eliminación que uno ve en el colegio. Ahora, porque esto entonces tiene que ver con el álgebra lineal, porque esto que está acá se puede representar en una matriz. Y esa matriz se conoce como tabla del simplex o tabla simplex. Tabla del simplex. Es decir, primero, lo que hacemos es llevarlo a forma estándar. Y después lo que hacemos es transformar esta información en una tabla. Y voy a repetir lo que he dicho en varias ocasiones el día de hoy. Ese problema de los libros es que hay libros donde, como trabajan el problema de minimización, tienen la tabla de una manera. La distribución de la tabla cambia un poco, pero cuando usted empieza a hacer las cuentas, los valores son equivalentes. En el libro de Taja, que es el que vamos a utilizar, pues vamos a utilizar las tablas de la misma manera. ¿Cómo está distribuido eso que está ahí? Primero, toma la función objetivo, que es de maximizar z igual a 5x1 más 4x2, y lo que hacen es pasar todo a un lado e igualarlo a 0. Si paso todo al lado izquierdo, ¿cómo me quedaría mi ecuación? Me quedaría z menos ¿quién? 4x. Bueno, si paso primero el 5, entonces menos 5x1 menos 4x2, ¿cierto? ¿Igual a cuánto? A 0. Igual a 0. ¿Listo? Entonces, antes de hacer la tablita del simplex, primero se cerciora de que pase todo al lado izquierdo y que quede igualado a 0. Segundo, toda esta información que está acá la van a representar en una matriz. ¿Listo? Entonces, voy a extender esto un poquito para que se den cuenta qué es lo que pasa con los valores de la matriz. Voy a coger la primera. Profe, qué pena con ustedes, es que se me cayó la clase, ¿podría volver a explicar lo de z igual x1? Z igual x1, ¿en qué parte? ¿Acá o...? Todo, profe, es que hasta ahorita volvió a conectarse. Bueno, tenemos que... Parcialmente es lo siguiente. Tengo mi problema de maximización, ¿sí? Y lo que voy a hacer es que primero lo tengo en forma estándar, y para poder aplicar el método simplex, lo que tengo que hacer es llevar esa información a una tabla que se llama tabla del simplex. ¿Cómo se construye esa tabla? La tabla inicial del simplex se construye de la siguiente manera. Primero, se coge la función de costos y se lleva todo al lado izquierdo de la igualdad y se iguala a 0. Es decir, cogemos nuestra función de costos y pasamos todo lo que está al lado derecho al lado izquierdo. Entonces, por ejemplo, ese 5x1 pasa a restar y el 4x2 también pasa a restar y quedaría esto que está acá. ¿Listo? Eso es lo que hemos hecho. No hemos hecho todavía nada más. ¿Listo? Sí, señor, muchas gracias. Listo. Vale, con gusto. Ahora, voy a escribir la misma información que está en esas restricciones para que se den cuenta cómo vamos a montar la matriz. Entonces, por ejemplo, permítanme acá un momento, porfa. Entonces, por ejemplo, la primera restricción es 6x1 más 4x2 más S1, y voy a dejar acá un espacio igual a 24.
¿Para qué dejo este espacio? Voy a dejar todo lo que tenga x1 debajo de lo que tenga x1, todo lo que tenga x2 debajo de lo que tenga x2, todo lo que tenga s1 debajo de lo que tenga s1, y así sucesivamente. La segunda ecuación, ¿cómo queda? Me queda que x1 más 2x2, no hay s1 en esta ecuación, si ustedes se fijan, entonces voy a dejar un espacio acá, más s2 igual a 6, por ejemplo. La tercera ecuación, ¿cómo queda? Me queda menos x1 más x2, no hay s1, no hay s2, ¿sí? Entonces no voy a poner nada debajo de s1, no voy a poner nada debajo de s2, ¿sí? Aquí sería más s3 igual a 1. La otra ecuación es x2, entonces solamente hay x2. No hay nada de S1, no hay nada de X1, no hay nada de S2, no hay nada de S3, sino hasta S4 igual a 2. ¿Listo? Fíjense que es la misma ecuación, solamente que dejé unos espacios para que ustedes se den cuenta que en la matriz, que en la tablita que voy a hacer, la primera columna va a ir para X1, la segunda columna va a ir para X2, es decir, aquí va X1, aquí está la columna de X2, aquí está la columna de S1, aquí está la columna de S2, aquí está la columna de S3, y aquí está la columna de S4. Y aquí está el término independiente que se llama B. Eso para que se den cuenta de lo que va a ser la tabla. ¿Cómo se hace la tabla? De acuerdo o manteniendo como punto de referencia el texto de Taja. Profe, de ahí sale la notación del AX igual a B. Bueno, entonces esto, si yo lo veo desde el álgebra lineal, esto es una matriz. ¿Sí? Los coeficientes, aquí van los coeficientes de x1, que son el 6, el 1, el menos 1, y aquí como no hay x1, es 0. ¿Sí? En la segunda columna, ¿qué va? Va el 4, el 2, el 1 y el 1, que son los coeficientes. En la tercera, ¿qué va? Va 1, S1, no hay S1, no hay S1, no hay S1. En la cuarta, ¿qué va? No hay S2 en la primera, hay 1 S1 en la segunda y no hay S2 en las otras. Y así sucesivamente. Y 0, 0, 0, 1. Y esto se multiplica por las variables x1, x2, s1, s2 y s3 y s4, hasta s4, igual al vector 24, 6, 1 y 2. Esta es la matriz A, este es el vector X y esta es la matriz B. Sin embargo, pues digamos que nosotros no vamos a entrar en ese detalle algebraico, pero de ahí sale, sino que vamos a poner eso, todo eso en una sola matriz, en una sola tablita. ¿Listo? Entonces voy a borrar esto y les voy a mostrar cómo se monta la tabla. Profe, ¿el orden en que se presentan las ecuaciones tiene incidencia o no tiene incidencia? No, no tiene ninguna incidencia. Es decir, yo puedo poner la primera ecuación y esta de primeras y esta de segundas y esta de terceras, por ejemplo. ¿Sí? El sistema sigue teniendo la misma solución. ¿Listo? Sí, gracias. Lo que sí es importante es que en cada columna vaya lo de la correspondiente variable, ¿sí? Es decir, aquí los coeficientes todos van de x1, ¿listo? Y así sucesivamente. Ahora vamos a hacer la tablita, vamos a traducir esa información en una tablita. Entonces, vamos a hacer varias cositas. Vamos a tomar esto, esto. Vamos a dejar una parte aquí en blanco porque ya en la próxima sesión les digo que va a ir ahí. Pero, bueno, aquí, entonces acá, ¿cuántas variables tengo yo? Entonces, primero, aquí va a haber un espacio. Entonces tengo la variable z. Esto tengo mi primer espacio para z. Aquí va z. Y después van las otras variables. Entonces van las otras variables que permítanme acá un momento. Voy a poner acá. Entonces sería x1, x2, s1, s2, s3, s4 y la parte independiente. ¿Listo? Entonces acá.
va Z, aquí va x1, todos los coeficientes de x1, los coeficientes de x2, los coeficientes de x3, los coeficientes de x4, los coeficientes de x5, los coeficientes, x4, perdón, se me fueron los cables acá. X1, X2, S1, S2, S3, S4, ¿listo? Y aquí viene la parte independiente, ¿listo? Eso es lo que voy a poner en las columnas. Fíjense que en las columnas me interesan las variables que yo tengo. Z, X1, X2, S1, S2, S3, S4 y lo independiente. Aquí va la parte independiente, ¿listo? Mientras tanto le voy a poner B a eso, ¿listo? ¿Cuántas filas va a tener eso? Entonces, las filas que va a tener eso son las siguientes. Va a tener tantas filas como restricciones haya. Entonces, por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Digamos que esta es la básica. ¿Listo? ¿Qué va a ir en cada uno de los lugares que está ahí? Entonces, esto es para la ecuación número 1. Todavía no les digo qué voy a poner acá, porque depende de las variables básicas y demás. Pero los coeficientes que voy a poner son los siguientes. Entonces, en la primera, bueno, me falta una ecuación porque aquí tengo 4 restricciones y tengo la función objetivo. Entonces me falta también ponerle la función objetivo. Voy a ponerla acá. ¿Listo? Ahora, muchachos, lo que sí les tengo que decir es que la distribución de la tablita cambia de libro a libro. La información que va a tener es la misma. ¿Listo? Hay veces que lo que yo voy a poner arriba, lo ponen abajo, por ejemplo. ¿Sí? Cuando es problema de maximización y de minimización, pues cambia el término independiente. En la parte de maximización, lo que tengo que garantizar es que el término independiente sea mayor o igual que 0, la parte de B. ¿Sí? Entonces, igual, acá van los coeficientes. Vamos con la primera ecuación. Z, la que está acá. Uy, fue esto. Z que está acá. Entonces lo pongo los coeficientes. En Z, ¿qué coeficiente tiene esto? Esta ecuación. ¿Cuál es el coeficiente de Z acá? 1. 1, listo. Coeficiente de X1. Menos 5. 5. Menos 5. Coeficiente de X2. 4. Menos 4. Menos 4. Coeficiente de S1. 0. 0. Y ahí para allá 0, 0, 0. Y el término independiente es 0. 0. ¿Listo? Ya la primera. Ahora con las restricciones. Para esta que está acá. 6. Entonces, ¿Z tiene algún valor? 0. 0, ¿cierto? Aquí 6, 6, 4, 4, 1, 0, 0, 0, 0 y 6. 24. 24. ¿Sí ven? 24. Voy para la siguiente. Entonces, aquí, ¿en Z hay algo? No. En X1. 1. 1. 1. Acá que 2, sí. 2. 2. 0. 0. 1, 1. 0, 0. 0. 0. 6. 6. 6. ¿Listo? ¿Sí ven? Siguiente ecuación. Entonces aquí tengo 0. Aquí sería menos 1. ¿Cierto? 1, 0. 0, 0. 1. 0, 0. 1. 1. ¿Sí ven? Y acá el último sería 0 en Z, 0 en X1, 1 en X2, 0, 0, 0, 1 y 2. ¿Listo? Esa es la información básica que, bueno, ahí nos falta agregarle unas cositas adicionales. ¿Listo? Pero en últimas, esa es la información básica que yo voy a tener para... Aquí hay que agregarle las variables, que van a darse cuenta que van a haber unas variables que vamos a llamar básicas y otras no básicas. Pero en últimas, lo que hace uno es traducir ese problema en esto, en una tabla. Y lo que vamos a hacer es utilizar el método de Gauss-Jordan para hacer operaciones sobre esa tablita. Es decir, vamos a utilizar operaciones y propiedades propias de la álgebra lineal para resolver el problema de minimización o de maximización. En este caso, de maximización. ¿Listo, muchachos? Entonces, por favor, es muy importante que esta semana que
que queda y hasta la próxima sesión, por favor repasen ese método de eliminación de Gauss-Jordan porque va a ser el corazón de esto. ¿Listo? Sin ese método esto no anda. Es un método que siempre va a tener el mismo procedimiento. Es un método que ya después de cierto momento se vuelve mecánico. ¿Listo? Entonces, digamos que es sencillo en ese sentido, pero pues al principio cuesta un poco. No sé si antes de finalizar, porque ya con esto cerramos por hoy acá, no sé si antes de finalizar tengan alguna duda. Profe, en la penúltima celda, qué pena, ese señor. -1, ¿de dónde sale? ¿Cuál -1? Ah, puede que me hayas callado. Ah, no, ahí está. Ese -1 es el coeficiente de este. Es menos x1. Entonces el Sí, profe, coeficiente pero es... entonces sería en la primera, en donde no, no, el valor de Z entonces El sería valor 0. de Z. Ah, qué Exactamente. pena. Es por Listo, eso. listo. ¿Listo? Muchas Perfecto. gracias. Y qué pena. Perfecto. No, tranquilo, no se preocupe. Listo, muchachos. Entonces, porfa, estudien mucho. Este curso, digamos que formalmente empieza aquí hoy, entonces hay que estudiarle mucho. Hay que repasar muchas cosas. Usen el libro, el texto base como referencia porque todas las tablitas las vamos a sacar en el mismo orden que se sacan ahí. Si ustedes ven otros libros se van a dar cuenta que cambia el orden, la información es la misma, ¿sí? Pero a veces para no confundirse es mejor tener un punto de referencia común. ¿Listo? Profesor, ¿usted me puede permitir una pregunta? Sí, señor, claro. Profesor, es que pues aquí tenemos, ahí tenemos, si Z se cuenta como una variable, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variables, ¿cierto? En total. Sí, señor. Sí, y Sí, tenemos señor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ecuaciones. Si es posible resolver la matriz con 6 ecuaciones y 7... 7 variables, no. Ahí lo que pasa es que si yo, si yo me remito a un problema de álgebra lineal normal, ese sistema tiene infinitas soluciones, ¿sí? Porque tiene más variables que ecuaciones. ¿Listo? Tiene infinitas soluciones. Lo que pasa es que, ¿y por qué tiene infinitas soluciones? Tiene sentido que tenga infinitas soluciones porque cuando yo me muevo en mi simplex, tengo un caso en el que tengo infinitas. Lo que va a pasar es que el método simplex, si bien yo aquí no voy a resolver el sistema de ecuaciones, lo que sí voy a hacer es ir moviendo variables para saber, ir moviéndome entre las ecuaciones para saber cuál es mi óptimo. Digamos que, pero las operaciones que se hacen son las mismas que en el método de eliminación de Gauss-Jordan. ¿Listo? No vamos a resolver el problema, es decir, aquí no vamos a resolver el sistema, ¿sí? Sino que lo que vamos a hacer es, como este sistema tiene infinitas soluciones, lo que vamos a hacer es buscar una manera adecuada de averiguar cuál es el máximo o cuál es el mínimo. ¿Listo? Sí, señor. Pero Pero si es posible aplicar Gauss-Jordan en esta sí, matriz. sí, o sea, Gauss-Jordan se puede aplicar. Lo que pasa es que este sistema va a tener infinitas soluciones. Digamos que la observación que usted hace es muy importante porque sí, efectivamente, si yo le digo resuelva el sistema, usted me va a decir, no, pero espere porque es que ese sistema tiene infinitas soluciones porque tiene más variables que ecuaciones. Pero digamos que lo que vamos a hacer aquí no es resolver el sistema porque tenemos ese problema, sino lo que vamos a hacer es buscar, vamos a buscar entre esas soluciones, entre esas infinitas, vamos a buscar el que tiene el máximo en este caso. ¿Listo? Sí, señor. Y se Muchas gracias. y se aplican las operaciones elementales de fila y columna que se utilizan en el método de Gauss-Jordan. ¿Listo? Sí, señor. Muchas gracias, profe. Eso es. Listo, muchachos. Muchas gracias a todos. Como siempre, invitarlos a repasar mucho, a trabajar mucho y pues nada, traten de repasar muchas cosas para que cuando vengan en la próxima sesión bombardeen con preguntas, listo, que para que sea útil también la estadía de ustedes para ustedes mismos, listo. Muchachos, no me queda más que agradecerles por la atención. Espero que tengan una muy buena noche, descansen mucho por hoy y ya mañana levantarse con todo el ánimo y estudiar muchísimo. Muchas gracias a todos. Gracias. Profe, muchas gracias. Feliz noche. A ustedes, muchachos. Espero que tengan una excelente noche. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a todos. Que descansen.